de hoy. Vamos a iniciar con la fase 3, conclusiones del grupo 222. La presentación se le hará al tutor Massimino Arteaga. Vamos a dar inicio a las 3 preguntas, las cuales corresponde de esta fase. ¿Cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? La segunda pregunta es ¿cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? Y la tercera pregunta es ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? Para que sea más ameno, decidimos hacer como un foro de intercambiar ideas. Entonces, iniciamos con la primera pregunta, que es ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Bueno, la relevancia importante del líder campesino es muy importante, más que todo aquí a nivel país de Colombia, ya que es un grupo que se encarga de, más que todo, de defender los derechos humanos en los territorios también, o sea, defender el medio ambiente, la educación y las culturas de las comunidades, en este caso de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia. Este rol es, o sea, muy complicado aquí, ya que se han visto mucho, o sea, vulnerabilidad de estos líderes, ya que hay mucho asesinato, los secuestran, y eso hace que hoy en día cumplir con esta misionalidad como líder para los movimientos nacionales se ha convertido como peligrosos. Eso se podría decir como en esta parte de la relevancia de los líderes. Como tal es defender los derechos humanos como tal en este grupo. Yo coincido con el compañero, el líder social campesino es muy importante, al igual que los movimientos de carácter social, porque estas personas luchan por su comunidad, para que ésta sea equitativa y por ejecutar pues, proyectos que estén enfocados en el bien común. Su tarea no es muy reconocida, pues muchos grupos al margen de la ley los atacan y los exilian de sus territorios. En la mayoría pues son asesinados. Entonces pues teniendo en cuenta todo eso yo respaldo la opinión de mi compañero. Apoyando lo que dice la compañera Mercedes, también se dice que los líderes apoyan los grupos campesinos en diferentes países. También protegen, buscan garantizar los derechos de estas comunidades. También tenemos que tener en cuenta que cada grupo tiene sus propias reglas y se gestiona de acuerdo con sus integrantes. De esta forma se emplea la capacidad de estos individuos buscando nuevas formas, expresiones y ayudas, porque cada territorio, y hablando más del Cauca, así sea un departamento, cada municipio tiene sus propias, como se dice en pocas palabras, fronteras invisibles. Sí, bueno, de acuerdo a todo. No, dale, Chile. Dale. Bueno, de acuerdo a todo lo que dicen los compañeros, yo estoy muy de acuerdo. Y de hecho, les voy a hablar un poquito sobre eso. La lucha de los movimientos sociales campesinos en Colombia desde hace varias décadas ha redefinido a los campesinos como agentes de transformación social que enfrentan formas pertinentes, diversos escenarios de guerra, además la precarización de las condiciones laborales y de vida en el campo. Pues de acuerdo a todo lo que hemos leído todo este tiempo sobre el caso Ascantan, sobre la persecución de paramilitares, la desigualdad social y la salud, pues considero que o sea, para eso, con los movimientos sociales que se han venido, ¿cómo? Se me olvidó la palabrita esa. No sé si algún compañero me puede ayudar en esa parte, que acabo de olvidar la palabrita. Vale. Sí, en bueno, concordancia con lo que dicen los compañeros, en Colombia, bueno, en muchas regiones a nivel global, pero en Colombia principalmente hemos tenido un problema con el agro. De hecho, desde hace mucho tiempo se viene desde diferentes movimientos exigiendo que haya una reforma agraria
Esta semana justamente veíamos una polémica que se generó porque uno de los candidatos habló del tema del petróleo. Los demás candidatos expresaron que era imposible para Colombia dejar la exploración de petróleo, y Colombia ni siquiera es un país petrolero y el porcentaje que representa del PIB ni siquiera es significativo. Pero desde este discurso político se nos viene haciendo creer que el tema del extractivismo y el tema del petróleo son relevantes porque esto es una política de cumplimiento con un orden global que está establecido. Y no se reconoce al campesino y su función en una nación como la nuestra, que es una nación agraria, además. El campesino es tal vez, y yo siempre lo he dicho, el agente más importante y el actor más importante dentro de la economía nacional colombiana. De la economía. Y esa visibilización la logran organizaciones como Ascanta y organizaciones campesinas, porque además estamos en un modelo centralista que no permite ni siquiera que se reconozcan a estos movimientos y a estos líderes sociales. Ya sabemos lo que pasa a diario en Colombia con los líderes sociales. Entonces, este fenómeno centralista hace que, como decía, creo que fue Lisa, haya un tema de fronteras, de regiones de frontera, de regiones marginalizadas. Entonces, todo lo que producimos y generamos en las demás regiones se tiene que ir a Bogotá y desde ahí se distribuye. Y el campesino empieza a movilizarse y a exigir que, bueno, que se le reconozca su función. En el Congreso se está hablando y por poco se cae, creo que no se cayó la propuesta de reconocer al campesino como sujeto de derecho. O sea, estamos hablando del pleno siglo XXI y los campesinos colombianos ni siquiera son reconocidos como sujetos de derecho. Entonces, digamos que la relevancia del campesino es enorme, no solo para el campesino en sí mismo, sino para nosotros también desde las ciudades y desde los escenarios sociales y políticos. Es por eso que la sociedad debe apoyar la labor de los líderes y de todos estos movimientos sociales y tratando de ser garantes de derechos humanos y exigiendo a nuestro gobierno central la protección de estas figuras representativas en la comunidad. Sí, totalmente. Sí. Y fortaleciendo es un fortalecimiento grupal y una toma de decisiones organizaciones para que el campesino agrario salga más su relevancia, porque son muy importantes, demasiado importantes y los están haciendo a un lado. Peor aún, el que está luchando y el que está ayudando, tristemente los están matando. Es verdad. Entonces, son el despojo de tierra y todo lo demás. Son realidades que estamos viviendo y que Colombia la hace a un lado, porque para Colombia eso no es economía. Entonces, tristemente las personas que vivimos por estos medios es que nos damos cuenta de la realidad, porque las noticias omiten muchas cosas que deberían de interesarse más y deberían de invertirle más a nuestras tierras, porque al fin y al cabo es el sostén de Colombia. Sí, es cierto lo que tú dices, Lisa. Hay pasando yo creo que ya al tema de la segunda pregunta, que creo que es el aporte que podemos hacer nosotros desde como psicólogos, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? Sí, yo creo, no sé si Dani, comienzas, Dani, con... Sí, Dani. Bueno, nosotros prácticamente como futuros psicólogos, el acompañamiento que se le da a estos líderes sociales es muy importante. O sea, viéndolo desde prácticamente la psicología social, que es lo que abarca prácticamente estos campos en los grupos, se puede decir, donde se presentan mucha violencia. En ese caso, como conocemos de Argelia, es donde prácticamente la gente se dedica al raspado de la coca, a la siembra ilícita de cultivos ilícitos. Entonces, el rol del psicólogo aquí es muy importante, ya que por medio del acercamiento efectivo hacia las comunidades, nosotros podemos como garantizar y orientar a que muchos derechos de los que se les está vulnerando a estas personas, empezar como a minimizar y erradicar esta problemática ya. Igualmente, como psicólogo, crear proyectos en la que se pueda beneficiar y sacar adelante a estas comunidades. Allá es una problemática muy grande ya porque también las BACRIM se presentan en muchas situaciones allá
y los estados gubernamentales los tienen muy olvidados. Entonces la idea es como nosotros como psicólogos poder ejecutar y orientar estas actividades de la psicología social en estos grupos, con el fin de encontrar como una solución o una posible solución a la problemática muy actual allá en Argelia. Nuevamente coincido con el compañero. El psicólogo es relevante en la construcción de tejido social, acompaña a los líderes desde el análisis del comportamiento de las distintas poblaciones, evaluando su condición, sentir y el actuar. Durante el transcurso pues del curso, nosotros nos enfocamos pues en Ascanta, que como pues ya todos sabemos el contexto, es esta agrupación que se encarga pues de luchar por el bienestar de Argelia. Como psicólogos debemos orientar nuestro enfoque hacia lo evaluativo y la interacción que el líder social tiene con su población o el grupo al cual él lidera. Además, ayudar al líder a identificar situaciones de riesgo para él y la comunidad. En general es como para tomar medidas en cuanto a la prevención. No sé si quieran Sí, de acuerdo con lo que dicen ustedes. Es importante y es muy relevante, lo decía Dani, el acompañamiento del psicólogo, sobre todo con enfoque social, el psicólogo social, los sociólogos en este tema de interdisciplinaridad, porque es que hay un tema y una problemática no tratada o no tratada de fondo en estas regiones, digamos, de frontera y donde hay unos fenómenos de violencia tan marcados, porque es que aquí no estamos hablando solo de que hay una precariedad, de que hay unos altos índices de pobreza, una falta de acceso a la educación, una institucionalidad que no esté, es una institucionalidad precaria porque se maneja, vuelvo y digo, desde una política centralista. Entonces el Estado sí está, porque el Estado llega a todos los rincones del país, pero ¿de qué manera llega ese Estado? ¿Cuáles son las intenciones del Estado al llegar de esta manera a estas regiones? Sabemos que son regiones geográficamente bien ubicadas, porque son regiones estratégicas. Son regiones a las que sí llegan las multinacionales, a las que sí llegan las bandas ilegales, pero el Estado no llega. Y digamos que esto es un sofisma para hacernos creer que es que el Estado no puede llegar cuando finalmente el Estado debería estar presente en estas regiones y debería estar presente, digamos, con el equipo de profesionales que pueden hacer el acompañamiento por la problemática que se ha presentado no ahora, desde hace décadas. El psicólogo social en ese sentido considero que es totalmente relevante para atender todos estos fenómenos que se presentan. Estaba viendo en estos días un artículo en el que se hablaba del alto índice de suicidios en la población, tanto campesina, indígena como afro, en regiones marginalizadas. Entonces, ¿dónde está el Estado colombiano para decir qué está pasando allí y para enviar profesionales a que acompañen a estas comunidades? Miren qué es lo que está pasando, es gravísimo cuando hablamos de que los jóvenes, porque no hay oportunidades o porque son sometidos a violencia, pues están tomando decisiones como estas. Y creo que acompañar a las poblaciones campesinas y a las poblaciones que han sido marginalizadas de alguna manera es fundamental. Apoyando lo que dice el compañero Germán, yo siempre he dicho que el Estado es el único que tiene la solución en sus manos, pero ellos prefieren seguir invirtiendo en guerra que en formar un integrante más, porque un psicólogo se volvería como un integrante más de la asociación, ¿cierto? Porque él va a invertir su tiempo, va a invertir ideas y va a participar para crear un fortalecimiento y cambiar el chip un poquito a las personas que pertenecemos a esta parte del Estado, o sea, al Cauca. ¿Qué pasa? Para mí, personalmente me parece que el Estado prefiere decir no podemos llegar a Argelia, cuando sí se puede, obviamente. Pero ellos prefieren seguir buscando más terrorismo, diciendo que si así metan 1000 hombres les van a matar allá, sabiendo que Argelia no solo es guerrilla, allá también hay niños, pero hay niños que se están creando en ese mismo ambiente. ¿Qué más van a hacer? Eso mismo que le están viendo hacer al papá, al tío, al amigo, porque el Estado prefiere seguir invirtiendo en guerra que en educación, que en apoyo. Eso seríamos nosotros como psicólogos, un apoyo, un cambio, una renovación, pero no va a pasar. Entonces, es triste, nosotros podemos aportar desde muchos lados
Yo siempre he dicho que los niños son el futuro, pero si vemos todos los videos, aparte de la organización Ascamta, podemos ver que los niños son los que más sufren. Están en los colegios y salen corriendo porque hay tomas, porque el helicóptero dispara, porque los mismos ciudadanos pues, de Argelia salen con fusiles. Entonces son cosas que yo digo que por más que nosotros queramos cambiar, el Estado es el único que tiene la solución. Créame que hay psicólogos capaces de entrar hasta allá y cambiar, porque son tierras muy fértiles, son personas muy sabias, y yo siempre he dicho que en el campesino está la economía. Sí, de acuerdo a lo que dijo el compañero Germán, yo considero que el psicólogo social es muy importante para identificar este tipo de situaciones de riesgo que se presentan en estas partes que son más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, afrocolombianos, en diferentes ciudades, como por ejemplo en mi ciudad, Buenaventura, se ha aumentado mucho el caso del peligro, que fronteras invisibles, que muerto por aquí, muerto por allá, y el Estado nada que hace, que se mueve, se motiva, ni siquiera por las noticias lo pasan. El psicólogo social puede hacer un cambio en esto, de acuerdo a cómo sea la magnitud de la situación. Considero que el líder como psicólogo ya sería para hacer este tipo de cambios, hablando, charlando, mirando las situaciones de riesgo que se presentan y todo lo demás. Pues el Estado ahora no tiene presente nada de esas cosas, siempre es como que excusas, como lo que dice la compañera Lisa. Como dice la compañera Lisa, excusas para todo, o sea, no tiene como presencia en sí, firmeza, porque a ellos les conviene mucho la guerra, todo eso. La corrupción está tenaz aquí en Colombia, entonces por esa parte sí considero que es muy importante un psicólogo de profesión social. Claro que sí. Y la otra pregunta es... Siguiendo con la tercera pregunta es, ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? El psicólogo social en América Latina es fundamental debido a que las condiciones de vida pues no son las mejores. Los retos que se deben enfrentar pues tampoco son menores, pues el subdesarrollo requiere que haya un mayor acompañamiento y que se genere la búsqueda de estrategias para dirigir el enfoque a los sectores de la sociedad más afectados en lo socioeconómico y en la interacción con su entorno. Me disculpa, yo no le puedo ayudar porque estoy por acá. Además, hay que brindar herramientas que permitan el avance y el fortalecimiento de la sociedad. La psicología social atiende a organizaciones, comunidades, grupos y colectivos y responde a llamados y compromisos de incidencia. Sí, tiene razón en la mayoría que es la compañera. Y yo diría que, o sea, que el papel del psicólogo social, más que todo en América Latina, pues es muy importante, ¿no? Ya que es un concepto étnico-geográfico. Es eso que, o sea, surgió a partir del siglo XIX, si no estoy mal. O sea, es muy importante, ya que inclusive en las lecturas de Martín Baró decía que la psicología social es una de las más importantes en los ámbitos latinoamericanos, ya que pues es como la interacción social que uno tiene con la gente externa y poder solucionar esas disciplinas sociales que se encuentran o sea, afuera como tal de las familias. Es o sea, un contexto totalmente diferente. Entonces la psicología social se puede conocer como una ciencia de la que relaciona a los individuos y se interacciona en el marco de la sociedad y la cultura. En ese campo pues se podría abordar también biopsicosocial muchos de los problemas que abarcan en este caso desde el grupo de Argelia. Como nosotros decíamos, la idea es poder crear nosotros como psicólogos, en el caso de que ya nos vayamos a especializar en la psicología social, no sé,
poder empezar a trabajar proyectos para dinamizar estas situaciones. Como yo les contaba, ya es un sitio donde se encuentra mucho grupo al margen de la ley, que inclusive se vulnera la Constitución, se vulnera los derechos de los niños, que es muy importante, y lo de los líderes sociales, que también es algo constitucional. O sea, uno como psicólogo es donde tiene que empezar a ver todas esas falencias, todos esos aspectos positivos, empezar a ver qué podemos traer nosotros como psicólogos para como calmar esa problemática ya. Y no amortiguar. por ejemplo, en Nariño también es una problemática donde los grupos paramilitares, Oliver Sinisterra, etcétera, hacen, mejor dicho, ya los líderes sociales y los indígenas también le temen a esos grupos paramilitares. ¿Por qué? Porque ellos atacan y van en contra de eso. Entonces nosotros como psicólogos sociales, abarcando el tema de Latinoamérica, es muy importante. Me parece un estudio muy bacano que se podía realizar en ese tema y poder como calmar un poquito esas situaciones allá. Pero como le decía la compañera Lisa, prácticamente estamos en Colombia, donde es un país que, o sea, más vale la burocracia que cualquier otra cosa, y ahí es donde uno queda como un poquito cerrado en ese tema. Apoyando un poquitico lo que tú dices, es muy importante también decir que el psicólogo social, el objetivo de él prácticamente es analizar mejor una realidad social, ¿no? O sea, nos están enfocando es hacia eso. Y se sitúa adecuadamente frente a las diferentes opciones que se le presenta y se encuentra a menudo. Pero él da algo muy chévere, que son soluciones idóneas. Entonces, el psicólogo social, así como, o sea, como yo digo que nosotros nos están, prácticamente nos están como enseñando, nos están como acomodando, pues, es para una psicología social fuerte y entrar como a apoyar, ayudar, todo eso. Por eso es la importancia de tratar esta clase de como de conceptos, pues, para que no nos coja como así como de la nada, cuando salgamos al campo, pues, como se dice en pocas palabras. Tenemos que estar rodeados. Nosotros nos están formando para una psicología social. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo intervenimos? Pero tenemos que tener claro y en cuenta de que una cosa es lo que uno dice acá y otra cosa es lo que el Estado nos brinda, ¿no? Es muy chévere, o sea, es muy chévere, todo lo que estamos diciendo es muy chévere, pero tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la región, así mismo uno puede hablar, porque en algún u otro momento nosotros pasamos de ser un psicólogo social a un líder social. Entonces ahí es donde está la confusión. Es cierto. Sí, sí, lo que dice Lisa es cierto, y es, Dani mencionaba a Martín Baró, y hay que entender un fenómeno particular para nosotros como Latinoamérica, y yo soy un convencido de que Latinoamérica es esta patria grande que algunos pensadores llaman, y que debemos entendernos como lo que somos, desde nuestras realidades sociales, y como psicólogos sociales y como investigadores sociales, abordar América Latina desde eso que somos, desde esa identidad propia o desde esa búsqueda de identidad. Claro, nosotros estamos obviamente nutridos por el conocimiento de Europa, de Estados Unidos, pero Martín Baró decía algo muy cierto, y es que eso tenemos que aterrizarlos a los fenómenos que vivimos nosotros en América Latina. Y los fenómenos son muy parecidos si vemos en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia. Se siguen presentando los mismos, porque acá hay además un establecimiento que desafortunadamente ha detentado el poder durante 200 años, y que son estos herederos criollos, por llamarlos de alguna manera, que son los que han estado y se han heredado el poder unos a otros. Acá realmente la sociedad, el pueblo, por llamarlo de alguna manera, jamás ha tenido el poder. Entonces ha estado supeditado a lo que establezcan estas élites. En ese orden de ideas, el psicólogo social a mí me parece que puede llegar y puede acercarse a las comunidades, y es importantísimo, porque el psicólogo social y el investigador social en general genera esa confianza con el ciudadano, genera esa confianza también en la ruralidad,
porque no se ve como un agente del Estado, como un agente agresor, como suele suceder a veces, sino como alguien que llega para aportar, para escuchar, porque muchas veces lo que necesitan las personas, incluso en estas zonas rurales, es simplemente ser escuchadas, es simplemente que alguien entienda cuáles son sus reclamos y reivindicaciones. Tener sentido de pertenencia con lo que estamos haciendo, cogerle como ese amor a eso, o sea, para decir, estamos aquí, nos metemos de lleno porque queremos un cambio, porque en algún momento también da un poco de miedo porque estar uno frente a ese tipo de situaciones es un poco duro, pero para eso nos estamos formando, para ser competentes y para ser grandes profesionales. Así es, compañero. Bueno, yo creo que... Falta la compañera Shirley, ¿qué quería Shirley, aportar? Pensé que todavía no habían terminado. no, Bueno, ya. El psicólogo de la intervención social trata de generar o mejorar aquellas capacidades, complementando lo que ustedes están diciendo, y habilidades para que las personas, grupos, instituciones y comunidades puedan analizar mejor su realidad social, situarse adecuadamente a las diferentes opciones que se le presentan y encontrar soluciones idóneas a sus necesidades. Muy bien. Allá complementando con lo que ustedes acabaron de decir, que estoy muy de acuerdo con eso. Claro que sí. Compañeros, yo creo que pues ahí analizamos un poco y debatimos un poco sobre el tema. Creo que todos coincidimos, estamos como en la misma frecuencia de ideas, entonces pues creo que ya podemos dar por concluida la actividad. Sí, muchas gracias por la participación, por el tiempo, por la puntualidad, por el compañerismo, porque este grupo de verdad que ha sido muy chévere. Compañerista, Sí. un equipo que... Bueno, gracias a todos, una feliz tarde. Gracias. Bueno, igualmente. Nos fuimos. ¿Listo? ¿Ya quedó? Chicos, los dejo porque yo voy a lo mismo en otro curso. Dale, Mercedes. Ya. Bueno, compañera. Entonces, Germán, ya con esto, ¿qué más